El tema que abordaremos en el video tratará sobre el bosque tropical del Pacífico, desarrollo sostenible, ecoeficiencia y responsabilidad social. Quienes los integran son Joan Guamán Vélez, Ángela Chirinos, Piero Zapata y Josué Silva y Valeria Crisanto Rebolledo. El objetivo que abordaremos tratará de que en esta presentación abordaremos el impacto ambiental de nuestras acciones a través del cálculo de nuestra huella ecológica y propondremos prácticas eficientes para reducir la contaminación en el bosque tropical del Pacífico. El objetivo es concientizar sobre la importancia de adoptar medidas sostenibles para preservar este valioso ecosistema. Además, explicaremos cómo nuestras actividades cotidianas afectan directamente al medio ambiente y presentamos soluciones prácticas y accesibles para mitigar estos efectos. Queremos destacar la relevancia de la participación individual y colectiva en la protección del bosque tropical del Pacífico, promoviendo un estilo de vida más respetuoso con el entorno natural. Huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber los desechos que se generan, usando la tecnología actual. En la parte de la izquierda tenemos mi huella ecológica, por tipo de tierra y por categoría de consumo. Por tipo de tierra tenemos tierra edificada, productos del bosque, tierras de cultivo, tierras de pastoreo, zona de pesca y huella de carbono, que es el que ocupa más espacio. Por categoría de consumo, esto es lo que se consume durante el año. Tenemos comida, abrigo, movilidad, bienes y servicios. En la parte de abajo, mi huella ecológica es de 5 hectáreas. En este caso está en exceso porque la huella ecológica en hectáreas estándar es de 2,7. Mi huella de carbono salió 7,6, que la huella de carbono es aquel que tiene en cuenta los gases del efecto invernadero. Y mi porcentaje de huella de carbono es de 51%. Dos ejemplos adicionales tenemos. En la parte de la izquierda, los resultados obtenidos son los siguientes. El día de sobregiro personal es el 7 de mayo. Primero, ¿qué significa sobregiro personal? Es un llamado de alerta para el planeta. Durante este día, en este caso es el 7 de mayo, se consumen todos los recursos y servicios que el planeta puede regenerar por año. Si todo el mundo viviera como tú, necesitaríamos 2,8 tierras. Este ejemplo nos quiere decir que estamos viviendo en exceso de recursos. En la parte de la derecha, arriba, al igual que el primer ejemplo, tenemos por tipo de tierra y por categoría de consumo. Por tipo de tierra podemos observar tierra edificada, productos del bosque, tierras de cultivo, tierras de pastoreo, zona de pesca y huella de carbono. Por categoría de consumo, durante el año tenemos un exceso en comida, bajo porcentaje en abrigo, porcentaje medio en movilidad, bajo en bienes y medio en servicios. La huella ecológica en hectáreas en este ejemplo es de 3,4. La huella de carbono es de 4,2 y el porcentaje de huella de carbono es de 43%. También este ejemplo nos está explicando que estamos viviendo en exceso, porque la huella ecológica en hectáreas es de 3,4 y el estándar en hectáreas es de 2,7. En esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es prácticas ecoeficientes sin el tipo de contaminación. Las prácticas ecoeficientes son aquellas que buscan optimizar el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental. A continuación les detallaré algunas prácticas ecoeficientes. El tipo de
contaminación que ayudan a reducir y los beneficios asociados. Como primera práctica tenemos el reciclaje de residuos sólidos. El tipo de contaminación que reduce es la contaminación de aire y del suelo. Como beneficio tenemos que el reciclaje disminuye la cantidad de residuos que se envían a los vertedores, reduciendo la liberación de gases de efecto invernadero como el metano, que se genera durante la descomposición de materiales orgánicos en condiciones anaeróbicas. Además, reduce la necesidad de incinerar residuos, lo que también emite gases contaminantes. Componente de la huella ecológica que reduce. Reduce la huella ecológica de carbono y la huella de metano. La huella ecológica de carbono. Al reciclar materiales como papel, vidrio, plástico y metales, se reduce la necesidad de producir nuevos productos desde cero, lo cual consume menos energía y reduce las emisiones de CO2. La huella de materiales. Disminuye la extracción de recursos naturales, preservando el ecosistema y la biodiversidad. El reciclaje ayuda a conservar los recursos naturales, ahorra y reduce las emisiones de gases contaminantes, mejorando la calidad del aire y reduciendo la presión sobre los vertedores. Como segunda práctica tenemos el uso del transporte alternativo, como la bicicleta y el transporte público. El tipo de contaminación que reduce es la contaminación del aire. Como beneficio tenemos que la utilización de bicicletas o el transporte público reduce la cantidad de vehículos en la carretera, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas finas, que contribuyen al son o problemas respiratorios. Componente de la huella ecológica que reduce. En esta práctica reduce lo que es la huella de carbono y lo que es la huella energética. La huella de carbono. Menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y la huella energética disminuye la demanda de combustibles fósiles. El uso de bicicleta o transporte compartido no solo mejora la calidad del aire, sino también reduce la congestión vehicular y la necesidad de infraestructura para automóviles, promoviendo un estilo de vida más saludable y activo. Como tercera práctica tenemos el ahorro del agua. El tipo de contaminación que reduce es la contaminación del agua. Como beneficio tenemos que reducir el consumo de agua, disminuye la cantidad de aguas residuales generadas, lo que alivia las cargas sobre las plantas de tratamiento y disminuye la probabilidad de contaminantes lleguen a ríos y océanos. Componente de la huella ecológica que reduce. En esta práctica reduce la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica, menor extracción y contaminación de fuentes de agua. Huella de carbono, el tratamiento y bombeo de agua requiere energía, por lo que su reducción también disminuye la emisión del CO2. Ahorrar agua protege los ecosistemas acuáticos y garantiza la disponibilidad de este recurso vital para futuras generaciones, al mismo tiempo que se reduce la energía utilizada en su procesamiento. Como cuarta práctica tenemos el uso de energías renovables. El tipo de contaminación que reduce es la contaminación del aire y del suelo. Como beneficio tenemos que las energías renovables como la solar y la eólica no emiten contaminantes durante su generación, a diferencia de los combustibles fósiles que liberan CO2, NO2, SO2 y otras partículas dañinas. Componente de la huella ecológica que reduce. En esta práctica reduce la huella de carbono y la huella energética. La huella de carbono, la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Y la huella energética, dependencia menor de fuentes de energía no renovables. Las energías renovables son esenciales para combatir el cambio climático y reducir la contaminación atmosférica. Además, aumentan la independencia energética y pueden generar empleos en sectores verdes. En esta quinta y última práctica tenemos el compostaje de residuos orgánicos. El tipo de contaminación que reduce es la contaminación del suelo y del aire. Como beneficio tenemos que el compostaje convierte los residuos orgánicos en abono natural,
reduciendo la cantidad de basura enviada a los vertedores y disminuyendo las emisiones de metano, componente de la huella ecológica que reduce. En esta práctica reduce la huella de carbono y la huella de materiales. Huella de carbono. Los menores emisiones de gases de efecto invernadero. La huella de materiales. Producción de fertilizantes naturales en lugar de sintéticos, que requieren mucha energía para su fabricación. El compostaje mejora la salud del suelo, reduce la necesidad de fertilizantes químicos y disminuye las emisiones de gases del efecto invernadero, contribuyendo a un manejo más sostenible de los residuos. Al implementar estas prácticas ecoeficientes, contribuye significativamente a la reducción de diferentes tipos de contaminación, mejora la sostenibilidad de los recursos y promueve un entorno más saludable para todos. Ahora vamos a detallar el procedimiento para implementar dos prácticas ecoeficientes, el reciclaje de residuos sólidos y el compostaje de residuos orgánicos. Como número 1, pues tenemos el reciclaje de residuos sólidos. Insumos necesarios: contenedores para la separación de residuos, como papel, cartón, vidrio, plásticos, metales orgánicos. Etiquetas para identificar los contenedores. Información sobre los centros de reciclaje locales o programas de recolección selectiva. Ahora vamos a ver el paso a paso. Preparación y sensibilización. Infórmate sobre los materiales que se pueden reciclar y los centros de reciclaje disponibles en tu área. También comunica a todos los miembros del hogar o compañeros de trabajo sobre la importancia del reciclaje y cómo separar los residuos correctamente. Establecimiento de contenedores. Coloca contenedores claramente etiquetados en áreas accesibles como la cocina, oficina o áreas comunes. Separación de residuos. Papel y cartón. Asegúrate de que estén limpios y secos. Vidrio. Enjuaga los recipientes de vidrio antes de desecharlos. Plástico. Limpia y aplasta los envases plásticos para ahorrar espacio. Metales. Enjuaga las latas y aplástalas si es posible. También residuos orgánicos. Colócalos en un contenedor separado si también realizarás compostaje. Transporte y entrega. Lleva los residuos separados a un centro de reciclaje y asegúrate de que los programas de recolección selectiva los recojan en el día siguiente. Justificación de las prácticas. Reciclaje de residuos sólidos, reducción de contaminación. Esto ayuda a reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos, disminuyendo la liberación de gases de efecto invernadero y pues también la contaminación del suelo y el agua. Ahorro de recursos. La reutilización de materiales reciclables reduce la necesidad de extraer y procesar nuevos recursos naturales, ahorrando la energía y el agua. Como segunda práctica tenemos el compostaje de residuos orgánicos. Insumos necesarios. Contenedor de compostaje puede ser un compostador comercial o una caja de madera, tambor, entre otros. Restos orgánicos de cocina, como cáscaras de frutas y vegetales, pozos de café, cáscaras de huevos. En residuos verdes tenemos el césped y hojas verdes. En residuos marrones, hojas secas, ramas pequeñas, papel no impreso. Ahora veremos el paso a paso. Preparación del compostador. Coloca el compostador en un área con una buena ventilación y acceso al suelo para poder facilitar el drenaje. Recolección de materiales. Reúne restos de cocina y residuos del jardín. Evita materiales como carnes, productos lácteos, grasas y aceites, ya que esto puede traer plagas y producir malos olores. Creación de capas. Alternas capas de materiales verdes, ricos en nitrógeno, y marrones ricos en carbón. Por ejemplo, coloca una capa de restos de cocina y luego una capa de hojas secas. Mantenimiento. Voltea el compost regularmente cada 1 a 2 semanas
para airearlo y acelerar el proceso de descomposición. Mantén el compost húmedo, pero no empapado. Si está demasiado seco, agrega un poco de agua. Si está demasiado mojado, añade materiales marrones. Maduración del compost. Deja que el compost madure durante unos 2 a 3 meses. Sabrá que está listo cuando se vea y huela a tierra y no se reconozcan los materiales originales. Uso del compost. Utiliza el compost terminado como fertilizante natural en tu jardín o plantas de interior. Justificación de las prácticas. Compostaje de residuos orgánicos. Mejora de la calidad del suelo. El compostaje produce un fertilizante natural que mejora la estructura y fertilidad del suelo, promoviendo un crecimiento saludable de las plantas. Reducción de residuos. Disminuye la cantidad de residuos orgánicos enviados a los vertederos, reduciendo las emisiones de metano, un potente de gas de efecto invernadero. Finalizando con la presentación, daremos algunas conclusiones y reflexiones. Las prácticas ecoeficientes son fundamentales para abordar la problemática ambiental. Estas prácticas implican utilizar los recursos de manera eficiente y responsable y así poder minimizar el impacto ambiental en nuestras vidas. Invitamos a más personas a realizar prácticas ecoeficientes, ya que es crucial para generar un cambio en el ambiente a gran escala. Al compartir nuestras experiencias y conocimientos, inspiramos a los demás a adoptar prácticas y hábitos más sostenibles para poder contribuir con la conservación y protección de nuestro planeta. Podemos darnos cuenta también que la huella ecológica es una herramienta valiosa para poder comprender nuestro impacto individual en el planeta. Al conocer nuestra huella, podemos identificar en dónde podemos reducir nuestro consumo y en dónde podemos adoptar mejores prácticas ecoeficientes. Continuando con las reflexiones, tenemos como primer punto de que las prácticas ecoeficientes no solo benefician a nuestro planeta, sino que también beneficia a un ahorro económico y nos proporciona mejor calidad de vida. Como segundo punto, tenemos de que las prácticas ecoeficientes implica un cambio de mentalidad y un compromiso tanto individual como colectivo. Finalmente, tenemos que es importante fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en búsqueda de soluciones sostenibles. Juntos queremos dirigirnos hacia un futuro más sostenible. Únete a realizar prácticas ecoeficientes y a compartir tus experiencias con los demás. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad. Juntos podemos construir un futuro más sostenible para nuestro planeta, que pueda beneficiarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Muchas gracias.